¿Qué tal? En el video anterior vimos la definición de códigos cíclicos y también reiteramos que vamos a estar solamente interesados en códigos cíclicos que son lineales, puesto que los códigos cíclicos también pueden ser no lineales. En consecuencia, también presentamos lo que significa el polinomio generador de un código cíclico y cómo obtener vectores o polinomios de código con base en el polinomio generador de un código cíclico. En la primera parte del curso estudiamos que obtener palabras de código en forma sistemática puede ser muy útil en los sistemas de comunicaciones y en consecuencia también estudiamos cómo obtener palabras de código en forma sistemática para los códigos cíclicos utilizando un enfoque polinomial. Para ello, a partir de la matriz generadora de un código cíclico que está formada por los coeficientes del polinomio generador y luego en los siguientes renglones se desplazan esos coeficientes a la derecha, estudiamos cómo obtener palabras de código en forma sistemática de manera polinomial. Aprovechando ese principio, podemos evitar hacer operaciones con renglones para llegar a una matriz generadora en forma estándar como la que vemos en pantalla. ¿Cuál es ese principio? Pues bien, se trata de dividir x a la n menos k más i entre el polinomio generador. Y va a ir desde 0 menor o igual, bueno, este sí, hasta k menos 1. Porque en la matriz generadora pues vamos a tener k renglones. Una vez que hacemos esa división, lo que nos interesa va a ser el residuo pi de x. Vamos a obtener entonces 4 polinomios que son residuos de esa división, desde igual a 0 hasta k menos 1. Esto es lo que significa esta expresión matricial que vemos aquí en pantalla. De manera que si obtenemos los coeficientes del polinomio de paridad, que tenemos aquí a la izquierda, a la derecha podemos acomodar la matriz de identidad. Y con ello nos evitamos hacer operaciones con renglones. Esto es muy ventajoso entonces, comparado con el principio que utilizamos con los códigos lineales de bloque en la primera parte del curso. Una vez que tenemos la matriz generadora en esta forma, en su forma estándar, pues directamente podemos utilizar la matriz de paridad para transponerla y entonces obtener la matriz de verificación de paridad. De esta manera. Entonces a la derecha tenemos la matriz de paridad transpuesta y a la izquierda tenemos la matriz de identidad. Vemos entonces que el enfoque polinomial nos ofrece grandes ventajas comparado solamente con operaciones vectoriales y matriciales como veíamos en la primera parte del curso. Evidentemente, la matriz de verificación de paridad H también puede describirse de forma polinomial. Y es con eso con lo que terminamos el video anterior. Ya tenemos un enfoque polinomial para escribir a un código cíclico. ¿Cuál es el enfoque polinomial? Pues el del polinomio generador g de x. Y a partir de él sabemos que podemos obtener todos los vectores de código por simple multiplicación con los polinomios de información. Ahora, ¿cómo obtenemos el polinomio de verificación de paridad h de x? Sabemos que el polinomio generador g de x es factor del polinomio x a la n más 1. Pues resulta que h de x va a ser la división de ese x a la n más 1 entre g de x. Tomamos el cociente de esa división y ese es h de x. Entonces, pues tenemos un principio polinomial que nos facilita mucho las cosas comparado con cómo lo hicimos en la primera parte del curso. También la matriz H la podemos obtener a partir de G como lo hicimos en los códigos lineales de bloque. Solamente para reiterar. Si tenemos el polinomio de verificación de paridad h de x, podemos obtener también una matriz de verificación de paridad a partir de sus coeficientes. De esta manera. Ahí tenemos hk, hk-1, hk-2, y así los dispersamos en los renglones de la matriz de verificación de paridad h. Evidentemente esta matriz h no está en su forma estándar. H tiene como primer renglón los coeficientes de h de x, fíjense, en orden inverso.
y los demás n-k-1 renglones son desplazamientos cíclicos del primer renglón. En la primera parte del curso también vimos la definición de código dual. El código dual se obtenía a partir del intercambio de las matrices generadora y de verificación de paridad del código de base. El enfoque polinomial pues nos dice exactamente lo mismo, solamente utilizando los conceptos que hemos visto de polinomios en campos de Galois con coeficientes binarios. Este teorema dice que si C es un código lineal cíclico, nk con polinomio generador g de x, entonces el código dual, así como se representa con la t al revés, es también cíclico y tiene polinomio generador como el que vemos en pantalla. El polinomio generador, pues vemos entonces que lo obtenemos a partir de los coeficientes del polinomio de verificación de paridad, lo cual pues era de esperarse porque exactamente así lo vimos en los códigos lineales de bloque. Pongo esta definición porque hay una pregunta en la tarea que se refiere al código dual, solamente un inciso de las preguntas. Entonces, pues simplemente este teorema va a servir para responder a esa pregunta. Ahora vamos a ver algunos ejemplos de lo que podemos obtener con operaciones polinomiales en campos de Galois binarios y sus extensiones. Comencemos con la forma de base. Por ejemplo, hemos estado utilizando el código 7.4 para ejemplificar los casos que hemos visto en esta parte del curso. Y decimos que el polinomio x séptima más 1 lo podemos factorizar. ¿Cómo lo podemos factorizar? Pues sabemos que es factor del polinomio generador, al menos de ese polinomio que hemos visto en los ejemplos previos a este tema. El polinomio que hemos utilizado es 1 más x cúbica. Y para alcanzar un polinomio de grado 7, pues necesitamos multiplicar por otro polinomio de grado 3 y por uno de grado 1, para que la suma de los grados de cada polinomio nos dé x séptima. Entonces aquí tenemos 1 más 3 más 3, son 7. Este polinomio x séptima más 1 se puede factorizar de esta manera. Entonces, si numeramos los polinomios de izquierda a derecha, g2 de x es 1 más x cúbica y g3 es 1 más x cuadrada más x cúbica. Ambos polinomios son polinomios generadores de un código 7.4, lo cual no es sorpresa. Recordar que el grado de un polinomio generador es el número de bits de redundancia en una palabra de código. Si realizamos la multiplicación del primer polinomio y del segundo polinomio, o sea, 1 más x por 1 más x cúbica, y el resultado es 1 más x cuadrada más x cúbica más x cuarta, veremos que este polinomio va a ser un polinomio generador de un código 7.3. La descomposición de factores del polinomio x séptima más 1 es única. Entonces, los códigos cíclicos con n igual a 7 se pueden identificar y generar como lo vimos en la diapositiva anterior. El código cíclico que genera el primer polinomio, 1 más x, es un código de paridad par. Y se despliegan sus coeficientes, pues como vemos en la matriz G1. Tenemos entonces que 1 más x pues corresponde a los dos unos en las primeras dos posiciones y luego en las siguientes 5 columnas tenemos ceros. Y luego vamos dispersando el polinomio así hasta alcanzar las dos columnas de la derecha. Podemos entonces poner esta matriz G1 en su forma estándar, haciendo una simple operación, y la veremos como aparece en pantalla G1'. Veremos aquí que la suma de cualquier cantidad de renglones es una palabra de código con número par de unos porque es un código de paridad par. Ahora tenemos el polinomio G2, que es 1 más x cúbica, con el cual hemos estado trabajando en esta parte del curso. Este corresponde a un código cíclico de Hamming. Y el polinomio también genera un código cíclico de Hamming, cuya matriz generadora es esta. Aquí tengo mal el subíndice, aquí es G3, está a corregir. 1 más x cuadrada más x cúbica. Entonces, si dispersamos los coeficientes del polinomio, tenemos aquí el 1, la x no está, entonces hay un 0, x cuadrada sí está, x cúbica aquí está. Como tenemos un código 7.4, entonces tendremos 7 columnas y 4 renglones. Las otras 3 columnas van a ser un 0. En este caso, la
matriz generadora ya está en su forma sistemática o en su forma estándar, así que pues ya nos evitamos aquí las operaciones con renglones. Vemos que en esta matriz generadora la submatriz de paridad P tiene al menos dos unos en cada renglón. Y esto le hace una matriz generadora para el código de Hamming 7.4. Lo mismo sucede con el polinomio G2. Si obtenemos ahora los polinomios G4 y G5 a partir de multiplicar G1 con G2 y G1 con G3, obtenemos esos dos polinomios G4 y G5 de grado 4. Y estos generan códigos cíclicos 7,3. Y por último, el polinomio generador, que resulta de la multiplicación de los dos polinomios de grado 3, nos va a dar evidentemente un polinomio de grado 6, nos va a dar un código de repetición 7,1. Vean ustedes, el grado de este polinomio G6 es 6, vale la redundancia, significa que tenemos 6 bits de redundancia. Recordar que la potencia del polinomio generador es el número de bits de redundancia. Entonces el código tiene que ser un código 7,1. La matriz generadora es la que vemos aquí en pantalla. Estos son algunos ejemplos que nos muestran cómo los factores del polinomio x a la n más 1, en este caso x séptima más 1, son polinomios generadores de otros códigos. De aquí la importancia de conocer la base del álgebra abstracta que hemos estudiado en la parte anterior del curso. Ya vimos lo que corresponde al bloque de transmisión de un sistema de comunicaciones digital. Recordar que pues para tener el estudio completo necesitamos también saber qué es lo que hace el receptor. El receptor va a recibir las palabras de código válidas e inválidas y tiene que verificar el síndrome de las mismas para entonces determinar si las palabras que está recibiendo contienen o no errores y en su caso corregirlos. Veamos ahora un método de codificación de códigos cíclicos que está basado en los mecanismos polinomiales que hemos estudiado. Bueno, para decodificar códigos cíclicos realizamos el mismo procedimiento que para códigos de bloque. Calculamos el síndrome, encontramos el patrón de error que pertenece al síndrome y corregimos los errores. En la parte inicial del curso vimos dos métodos, el método de clases laterales y el método del síndrome. Como estos son códigos lineales de bloque, pues también pueden aplicarse exactamente los mismos mecanismos que vimos en la primera parte del curso. Sin embargo, hemos estudiado de que el principio polinomial, la estructura polinomial de los códigos cíclicos, facilita las cosas. Y vamos a aprovecharla o a tratar de aprovecharla para decodificar códigos cíclicos. Es lo que estoy mencionando aquí. Debido a la estructura algebraica de los códigos cíclicos, los pasos anteriores van a simplificarse, ya que estos códigos, los códigos cíclicos, tienen propiedades considerables algebraicas y geométricas. Si las aprovechamos, entonces podemos simplificar la decodificación. Sabemos que podemos obtener fácilmente una matriz de verificación de paridad con el mecanismo que vimos al inicio de este video. La forma de la matriz de verificación de paridad que vamos a manejar en este método de codificación es la que tenemos aquí. H va a estar representada a la izquierda por la matriz identidad de n-k renglones por n-k columnas y a la derecha por la matriz de paridad. Aunque las matrices de verificación de paridad para un código lineal no son únicas, la matriz de arriba que tenemos sí lo es. Ya sabemos cómo se obtiene. Si tenemos la matriz generadora, pues podemos obtener directamente la matriz H. Y todos los síndromes en este tema, en este video, se van a calcular con base en esta matriz, la matriz H, la que tenemos arriba. Es decir, la matriz de identidad a la izquierda y la matriz de paridad a la derecha. Vamos a ver cómo se maneja el concepto de síndrome utilizando principios algebraicos. Si tenemos a la matriz H como la acabamos de escribir, que es la matriz de verificación de paridad de un código cíclico C, y si g de x es el polinomio generador de ese código, entonces el síndrome de un vector recibido R no es otra cosa más que el residuo de dividir ese vector entre el polinomio generador, es decir, R de x mod g de x. Bien, ya vemos que de inmediato se facilita el inicio de la decodificación en un código cíclico.
En el receptor recibimos el vector, lo dividimos entre el polinomio generador que conocen tanto emisor como receptor y obtenemos el residuo. Ese va a ser su síndrome. Vamos a ver un ejemplo sencillo. Dice, considere el código binario de Hamming 74 con polinomio generador, que es el que hemos venido manejando en esta parte del curso. 1 más x cuadrada más x cúbica. Nos piden obtener la matriz H y el síndrome del vector recibido 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0. Ya en el video anterior obtuvimos cuál es la matriz H. Entonces tenemos la matriz G en su forma no estándar, la obtuvimos en su forma estándar, que es la que está en pantalla, y a partir de esta matriz que está en su forma estándar podemos obtener la matriz de verificación de paridad también en su forma estándar. ¿Cómo hacemos? Pues sabemos que esta parte de la izquierda es la matriz P. La transponemos y la ponemos acá, del lado derecho. 1, 0, 1, que es el primer renglón, lo tenemos aquí como esta columna. 3 unos lo tenemos aquí como la siguiente columna. 1, 1, 0 es la siguiente columna. Y 0, 1, 1 es la última columna. De manera que a la izquierda vamos a tener la matriz de identidad de 3 por 3. Entonces, si voy a borrar las marcas. Si tenemos el vector recibido que nos indican, podemos calcular fácilmente el síndrome. El vector recibido va a tener un síndrome que es igual a la suma de estas columnas de la matriz H. La segunda y la tercera, si sumamos la segunda y la tercera, aquí las tenemos, voy a marcarlas. La quinta y la sexta. Entonces, si la sumamos, tenemos que en la primera tenemos 2 unos, ya no tenemos que agregar ningún 1 para que se complete la paridad, por eso es un 0. Ajá. Luego en la segunda va a ser este 1 más 0 es 1, más 1 es 0, más 1 es 1, por eso tenemos aquí este 1. Y finalmente para el tercer elemento tenemos que hay un número par de unos, este 1 y este otro 1. Voy a marcarlos aquí. Es un número par, ya no tenemos que agregar otro 1, entonces aquí el dígito es un 0. El síndrome de este vector recibido es 0, 1, 0. Encontramos que el vector recibido en forma polinomial puede representarse como lo tenemos en pantalla. X más x cuadrada más x cuarta más x quinta, que al dividirlo entre g de x nos da un residuo igual a x, que son los 3 dígitos que acabamos de obtener en el síndrome hace un momento. De ahí vemos entonces que el síndrome lo podemos representar de esta manera. Dividir el vector recibido entre g de x, tomar el residuo, y en este caso fue x, que es distinto de 0, significa que el vector recibido contiene errores. Si pasamos esa x a su forma polinomial, pues sabemos que es 0, 1, 0. El síndrome entonces de una palabra recibida o de un polinomio recibido puede determinarse simplemente con la operación módulo. R de x módulo g de x. Por lo tanto, si vamos a decodificar el polinomio estimado R' de x, no va a ser otra cosa en este ejemplo más que la suma o la resta del polinomio recibido menos el síndrome. En azul tenemos al polinomio recibido, en rojo tenemos al síndrome. X con x se elimina y el resultado es x cuadrada más x cuarta más x quinta, lo que nos da al pasarlo a su forma vectorial como esta secuencia de dígitos que tenemos aquí, que es una palabra de código. Bien, vemos que tenemos una forma sencilla de obtener el síndrome y en consecuencia de decodificar, pero no en todos los casos vamos a poder realizar este tipo de decodificación. Vamos a tener con base en este corolario que existen condiciones para poder decodificar de una o de otra manera. Algunas veces podremos hacerlos así simplemente como en el ejemplo que acabamos de ver, y otras tenemos que verificar algunas condiciones más. Es lo que nos dice este corolario. Dice, sea g de x el polinomio generador de un código cíclico. Para una palabra recibida, r de x, si el residuo s de x
de la división de R de X entre G de X es tal que el peso de ese síndrome es menor o igual que la capacidad de corrección, entonces S de X es el patrón de error de la palabra recibida. Es decir, que lo decodificamos simplemente restando de la palabra recibida el síndrome de la misma, por el principio de máxima verosimilitud. El principio de máxima verosimilitud significa simplemente sumar esas dos palabras. Entonces tenemos que verificar que el síndrome del polinomio recibido tenga un peso menor o igual que la capacidad de corrección del código. Si no lo tiene, entonces tenemos que emplear otro mecanismo. Y vamos a aprovechar las características de los códigos cíclicos. Este ejemplo nos dice, consideramos nuevamente el código binario de Hamming 7,4 con el mismo polinomio generador que hemos venido usando, 1 más x cuadrada más x cúbica. Decodifique el vector R1 de x igual a 1 más x cuadrada más x cúbica más x cuarta. Entonces, obtenemos el síndrome de S1 de x dividiéndolo entre g de x. Hagan ustedes en papel. Dividen el polinomio generador entre el síndrome recibido y obtengan el residuo. Vemos que S1 de x tiene un peso de 1, 2 y 3 y es mayor que la capacidad de corrección. La capacidad de corrección es 1. Entonces no podemos decodificar por el principio de máxima verosimilitud. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, este lema nos dice que si tenemos un código NK con polinomio generador g de x y tenemos el síndrome de R de x, entonces el síndrome del desplazamiento cíclico x por R de x es igual a x por el síndrome S de x menos Sn menos k menos 1 por g de x. ¿Qué es lo que quiere decir lo anterior? Pues si tenemos el síndrome de la palabra recibida, podemos ir desplazando ese síndrome a la derecha sucesivamente, así hasta que encontremos una condición que vamos a buscar. Ahorita la vamos a definir. Entonces, el síndrome de desplazamiento cíclico, x por R de x, se puede calcular a través del síndrome de desplazamiento cíclico. Los síndromes siguientes vamos a calcularlos por inducción. Este ejemplo nos dice, calcular el síndrome del vector recibido o del polinomio recibido R de x más x cuadrada más x cuarta más x quinta, así como los desplazamientos de ese vector recibido, x por R de x y x cuadrada por R de x. Sabemos que el síndrome del polinomio recibido R de x es igual a x. Entonces el síndrome del primer desplazamiento cíclico, es decir, al multiplicarlo por x, es x por x, es x cuadrada. Y el síndrome del segundo desplazamiento cíclico es x por x cuadrada menos g de x, según la definición que vimos en la diapositiva anterior. Y esto es 1 más x cuadrada. Una definición más para completar el principio para decodificar por este método. Una corrida cíclica de 0 de tamaño L, de una n tupla, o sea, una palabra con n bits, es una sucesión de L componentes de 0 cíclicamente consecutivos. Vamos a ver los ejemplos. El primer ejemplo nos dice que tenemos aquí esta secuencia de dígitos, y esta secuencia de dígitos tiene una corrida cíclica de 0 de tamaño 5, porque tenemos aquí 5 ceros consecutivos. Otro ejemplo, tenemos esa secuencia de dígitos y esta tiene una corrida cíclica de 0 de tamaño 4. Tenemos estos dos ceros y estos otros dos ceros porque estamos hablando cíclicamente. Entonces tenemos 4 ceros consecutivos. Esa es una corrida cíclica de ceros y el tamaño tiene que ver con el número de ceros consecutivos. Entonces del ejemplo anterior vemos que para algunas palabras podemos decodificar directamente restándoles el residuo, pero no para todas. Para otras palabras tenemos que usar la decodificación por síndrome. Y ya que hemos estudiado las propiedades algebraicas y geométricas de los códigos cíclicos, podemos simplificar la decodificación por síndrome para algunas palabras. Y este procedimiento que vamos a mostrar no es sencillo de encontrar. La mayor parte de los libros de códigos detectores y correctores de errores
muestran estos mecanismos de codificación utilizando circuitos electrónicos. Aquí en esta parte vamos a utilizar un principio algebraico y vamos a ver entonces en qué se basan los circuitos electrónicos. Entonces, este principio que vamos a ver se llama decodificación de captura de errores, Error Trapping Decoding. Y este va a ser el algoritmo de codificación para códigos cíclicos. Nos dice, sea un código cíclico cuario, para nosotros va a ser binario, con polinomio generador g de x. Sea r de x una palabra recibida con patrón de error e de x, donde el peso de este error es menor o igual que la capacidad de corrección del código. Y el error tiene una corrida cíclica de 0 de tamaño al menos k. El objetivo es determinar el error e de x. Si tenemos el error, entonces sí lo podemos restar del del vector recibido y entonces obtener el vector recibido corregido. El primer paso en este algoritmo es calcular los síndromes de los desplazamientos de r de x, x a la i por r de x, para igual a 0, 1, 2, y denotar con si de x al síndrome de los desplazamientos. Luego encontrar una m tal que el peso del síndrome, sm de x, para el desplazamiento m, sea menor o igual que la capacidad de corrección del código. Y luego calcular el residuo, e de x, como lo vemos ahí, dividido por x a la n más 1. Una vez que tenemos el residuo, decodificamos simplemente restándole el vector o el polinomio de error, e de x. Este algoritmo es a tomar nota porque lo vamos a utilizar para el siguiente ejemplo. Entonces aquí nos dicen, usando el algoritmo anterior para el código 7.4 de Hamming, con el polinomio 1 más x cuadrada más x cúbica, decodifique la palabra recibida, r de x igual a 1 más x cuadrada más x cúbica más x cuarta. Ahí la tenemos en su representación vectorial. Primer paso, vamos a calcular los síndromes de los desplazamientos de la palabra recibida hasta que el peso sea menor o igual, hasta que el peso del síndrome sea menor o igual que la capacidad de corrección. Vamos a poner una tabla con 3 columnas. Primero el número de iteración, después el síndrome y después el peso. Para i igual a 0, entonces tenemos que calcular el síndrome del polinomio recibido. Y vemos que el peso es 3, como ya lo habíamos visto. Para la siguiente iteración, i igual a 1, el síndrome es 1 más x y el peso es 2. Para igual a 2 tenemos que es el síndrome x más x cuadrada y el peso es 2. Y finalmente, para igual a 3, el síndrome es 1 y el peso es 1. Ahí nos detenemos porque el peso ya es menor o igual a la capacidad de corrección. La capacidad de corrección es 1. Ahora encontramos esta m tal que el peso del síndrome sea menor o igual que la capacidad de corrección. Ya lo encontramos. Entonces vemos que m es igual a 3. Calculamos el error. El error va a ser x a la n menos m por el síndrome que obtuvimos, módulo x a la n menos 1. Y una vez que lo hacemos, pues simplemente lo restamos del polinomio recibido. Ya tenemos que n es igual a 7, m es igual a 3, como lo acabamos de ver. Entonces, e de x es x a la 7 menos 3 por s 3 de x, módulo x a la 7 más 1. Y el resultado es x cuarta. Entonces, el error es x cuarta. Finalmente, restamos el error del polinomio recibido y obtenemos que el vector estimado o el polinomio estimado es 1 más x cuadrada más x cúbica. Este es el procedimiento de detección y corrección con códigos cíclicos. Hasta aquí termina esta presentación. Gracias por su atención.